en estos primeros minutos repasemos un poco algunas cosas que vimos. Van a aparecer allí en la pantalla algunas frases que hemos mencionado, ¿sí?, con respecto a este espíritu de revelación. Y quiero que las repasemos rápidamente para ver si estamos de acuerdo y si realmente queremos esto de lo que estuvimos hablando. Entonces dijimos que revelación, en primer lugar, es que una palabra funcione en nuestra vida. Dijimos que revelación era eso que yo leo en la Biblia, pero que además de leerlo ahí, me funciona, ¿sí? Porque cuando explicamos esto, reconocimos que muchas cosas de las que leemos en la palabra no nos funcionan o no nos han funcionado todavía. Las vemos ahí y poco a poco, al no verlas funcionando, empezamos a pensar que son para otro, ¿no? Pero eso es simplemente, dijimos ese día, porque todavía no aprendimos a buscar revelación. La revelación es justamente lo que hace que la palabra funcione, ¿sí? En segundo lugar, dijimos que revelación es saber que soy patrimonio de Dios. ¿Cómo es que Dios me hace saber y sentir que realmente soy de su propiedad? A través de la revelación. Cuando yo me sumerjo en la búsqueda de la revelación, entonces es cuando el Padre tiene la oportunidad de hacerme saber que realmente es mi Padre, que yo realmente soy su hijo y que por lo tanto estoy protegido. Cuando la revelación llega a mi vida para hacerme entender que soy patrimonio de Dios, entonces también empiezo a entender que nada me puede tocar, que nadie me puede dañar, ni siquiera yo mismo. Ni siquiera yo mismo. ¿Por qué digo ni siquiera yo mismo? Porque muchas veces las situaciones que vivimos no tienen ni siquiera que ver con el infierno, sino con nuestra carne. Bueno, en realidad la carne siempre es fomentada del infierno, ¿no? Pero a nosotros muy rápidamente nos sale por la boca, el diablo me está atacando. Y yo a veces pienso, ¿será que el diablo puede estar interesado en mí? Me miro al espejo y digo, ¿será que el diablo puede estar interesado en mí? Yo creo que el diablo ahora, en este mismo instante, debe estar atacando a una de esas 360 familias que son las que dominan el mundo, ¿no? ¿Qué se va a estar fijando en mí? ¿Soy un gato pelado? ¿No es cierto? De hecho, en el mundo espiritual hay, para cada demonio hay 2 ángeles, o sea que ni siquiera hay demonio para desperdiciar en mí. O sea que muchos de mis problemas ni siquiera tienen que ver con un demonio que me ataca, sino con mi carne, que no termina de morir, ¿sí? Mi yo, que no termina de humillarse. Entonces, a través de la revelación, ¿sí?, yo empiezo a entender que soy patrimonio de Dios y ni yo mismo me puedo dañar. Ni yo mismo me puedo dañar. Tercero, dijimos también que revelación es Dios mismo, el Creador, dándose a conocer a los hombres. A través de la revelación es como nosotros conocemos su poder, su gloria, su naturaleza, su carácter, su voluntad, su modo de proceder, sus planes, ¿sí? O sea, dicho de otra forma, es a través de la revelación en que Dios puede volcarse en su misma persona sobre nosotros, ¿sí? Es una experiencia que solamente leyendo la Biblia probablemente no la pueda tener. Pero en la revelación, cuando Dios se te muestra, y ahora vamos a ver un ejemplo enseguida en un versículo, en unos versículos, ¿sí? Entonces Dios literalmente se presenta delante tuyo y se da a conocer como es, ¿sí? Aunque en realidad siempre hay más por conocer de Él. Cada vez que Él se acerca a nosotros nos muestra una faceta nueva, pero la próxima vez que se presente delante nuestro se mostrará de otra faceta y así seguiremos eternamente siempre conociendo algo nuevo de Él. O en todo caso, por lo menos, hasta que nuestros ojos sean totalmente abiertos y le veamos como realmente es. También dijimos que la revelación hace que podamos comenzar a pensar como piensa Cristo, ¿sí? Empezar a pensar como piensa Cristo. Y sobre esto, el domingo pasado justamente decíamos que, y yo tuve que reconocer, ¿no?, que muchas veces yo desde el púlpito he dicho que no fuimos llamados a entender, sino a obedecer.
Y ustedes como obedientes miembros de la iglesia que son, le dicen a su pastor todo que sí, sin ni siquiera revisar si la Biblia dice eso o no. O en todo caso esperan que yo lo reconozca como reconocí el domingo pasado, que en realidad no es que solamente estamos llamados a obedecer. Hay un nivel de madurez en nuestra vida en que no podemos hacer otra cosa que obedecer. ¿Sí? Como los niños, que no pueden entender, no tienen la capacidad para entender acerca de algunos peligros y sí o sí ellos necesitan ser obedientes para que su vida sea resguardada. Pero a medida que los niños van creciendo y vamos madurando, empezamos a entender y algunas cosas es imprescindible que las terminemos entendiendo, ¿sí? O sea, no fuimos solamente llamados a obedecer. La obediencia es necesaria sobre todo para los primeros años de cristiano. Pero luego se demanda que algunas cosas empecemos a entender, porque si no nos frustramos. Y tiene que ver con la revelación, porque cuando la revelación comienza a fluir sobre nosotros, yo empiezo a recibir en mí, o se empieza a habilitar en mí la mente de Cristo. Y cuando se habilita en mí la mente de Cristo, de la cual habla el apóstol Pablo también, entonces cuando entiendo. ¿Sí? ¿Me siguieron? O sea que la revelación es lo que me termina haciendo entender lo que nunca entendí. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas que nunca han entendido de la palabra de Dios? Yo los animo a no decir nunca, y si lo dijeron renuncien ahora mismo, a no decir nunca esto no lo voy a entender jamás, o esto solamente lo voy a entender cuando esté en el cielo, típica frase que tenemos cuando no sabemos explicar algo, ¿no? No, propongámonos entender, porque ahora sabemos que a través de la revelación sí se puede entender las cosas de Dios. ¿Amén? Bien. También dijimos que revelación es comenzar a adoptar su mente y su corazón. ¿Sí? No solamente entendemos su mente, sino también su corazón. Y en su corazón están las obras que Dios quiere hacer. O sea que al entender a través de la revelación su mente y su corazón, ahora podemos empezar también a hacer su voluntad. O sea, no solamente empezamos a entender las cosas como las ve Dios, sino que además empezamos a hacer las cosas como las hace Dios. ¿Sí? Por eso es que la Biblia nos llama colaboradores de Dios. Hay muchas cosas en las cuales probablemente, no sé, hasta ahí no me llega la revelación, pero probablemente hay cosas que solamente Dios puede hacer. Pero yo me quedo con aquella frase en la que Pablo escribe que somos colaboradores de Dios y un colaborador trabaja a la par. ¿No es cierto? Trabaja a la par. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí ser colaborador? La revelación. Cuando yo puedo ver a Dios haciendo algo, digo, ajá, ahí quiero estar. ¿Sí? Ahí quiero estar. Y me pongo a trabajar junto con Dios. Dijimos también que la revelación activa en nosotros el proceso de transformación. ¿Sí? El domingo pasado decíamos que todo comienza con la fe y que la fe nos salva, pero probablemente no nos transforma. ¿Sí? La fe viene por el oír, decíamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y el oír afecta nuestro creer, pero no nuestro entender. Entonces yo puedo creer, pero nunca ser transformado. ¿Qué es lo que me transforma? La revelación. ¿Por qué? Simple y sencillo, porque yo no puedo ser transformado en algo si no tengo un modelo. ¿Sí? Es decir, si viene alguien y te dice, tenés que ir a la fiesta disfrazado. Ajá, ¿disfrazado de qué? No sé, tenés que ir disfrazado. Y vos no sabés de qué, y entonces entras en una tremenda duda, entras en una incógnita y al final terminás diciendo, no, la verdad que no sé de qué ir, así que no voy. Y te perdés la fiesta porque nadie te mostró un modelo. En cambio, si viene alguien y te dice, mira, tenés que ir a la fiesta disfrazado de Superman. ¿Sí? Entonces vas y te conseguís una capa, ¿qué era, azul o roja la de Superman? Roja, ¿sí? Y ya estás, sos Superman. Con panza, pero sos Superman. Entonces llegás a la fiesta y decís, no, esto que está acá, antes estaba un poquito más arriba, ahora se me cayó, ¿no?
¿Me entiendes? Es decir, si no tenemos un modelo, no sabemos cómo vestirnos, no sabemos en qué transformarnos. Viene el pastor y te dice, tenés que convertirte. Y vos le decís, ¿convertirme en qué? Y el domingo pasado dijimos que cuando solamente oímos y no vemos, pronto nuestra imaginación nos juega una mala pasada. Y nos empezamos a imaginar cosas en las cuales deberíamos convertirnos. ¿Sí? Entonces, como el pastor vino y me dijo, tenés que convertirte, y el único modelo que tengo en ese momento yo es, delante mío, es el pastor, entonces, ¿qué intento hacer yo? Convertirme en un pastor. Y ahora tenemos la ciudad llena de gente que cree ser pastor y nunca fue habilitado legalmente para eso, no fueron llamados para eso. ¿Sí? Se visten como pastor, caminan como pastor, ¿sí? Llevan la Biblia debajo de la sobaquera como pastor. Pero el diablo, el cielo nunca quiso que sean pastores. ¿Por qué pasó eso? Porque la transformación, el proceso de transformación no tuvo un modelo desde el cielo que les indicara en qué tenían que transformarse. En cambio, cuando se te revela Cristo, Cristo viene y te dice, yo quiero que vos seas, no sé, qué sé yo. A lo mejor viene Cristo y te dice, yo quiero que seas pastor. Entonces, Él mismo, que es el pastor por excelencia, se muestra como pastor y vos empezás a transformarte como Él. O a lo mejor va delante de otro y dice, yo quiero que seas profeta. Entonces, Él mismo, que es profeta por excelencia, se te muestra como profeta y te transformas en un profeta como Él. O viene Él y te dice, quiero que seas evangelista. Y Él mismo, que es evangelista por excelencia, se presenta delante tuyo. Entonces vos tenés un modelo de evangelista en el cual convertirte. ¿Se dan cuenta? Porque solo Cristo concentra en sí mismo todos los dones. No hay otro que pueda ser modelo en todo. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Entonces la revelación hace eso. Cuando se te revela Cristo es cuando podés empezar a transformarte. Y vas pasando de gloria en gloria, como dice la palabra. La revelación hace que lleguemos a ser hijos maduros, con la capacidad de gobernar la tierra. ¿Se acuerdan que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, qué les dijo? Que señoreen todo lo creado. Ese es el objetivo de Dios para vos y para mí, ¿sí? Pero como nos convertimos y permanecimos como niños, no gobernamos. Pablo dice en Gálatas capítulo 4 que el niño, aunque es heredero de todo, no gobierna porque es niño. Mientras permanezca como niño, va a ser conducido por un mayordomo, por un tutor, por un niñero, ¿sí? Y no va a gobernar. En cambio, cuando crece y se desarrolla, entonces tiene la capacidad para gobernar. La revelación te lleva a ese desarrollo. Si no hay revelación, no llega a la madurez. Si no llega a la madurez, nunca podés gobernar sobre lo creado. O para decírtelo más específicamente, nunca podés gobernar sobre tus circunstancias, ¿sí? Sobre tu ámbito. Por eso es que muchos van a la iglesia, leen la Biblia casi todos los días o todos los días, ¿sí? Pero nunca pueden dominar las circunstancias de su vida. Y las circunstancias siempre los terminan volteando. Y siempre andan con el mismo rollo. ¿Por qué esto? Porque no maduraron. ¿Y por qué no maduraron? Porque no buscaron revelación. ¿Se entiende? Dijimos entonces, y esto lo dice Pablo mismo, ahí en Efesios capítulo 1, versículo 17, que el objetivo de recibir espíritu de revelación es que conozcamos mejor a Cristo. ¿Cuántos necesitan conocer mejor a Cristo? Amén. O les preguntaría, ¿cuántos de ustedes quieren todo esto que repasamos recién? ¿Realmente lo quieren? ¿Cuántos lo quieren? Yo quisiera en este momento compartirles la experiencia de alguien que escribió quizás el libro de revelación por excelencia, ¿sí? Que es el libro de Apocalipsis. Todo Apocalipsis es revelación, ¿sí? Todo. En las otras cartas se habla de revelación, pero no es todo revelación. Pero Apocalipsis es todo revelación. Por eso digo que es el libro por excelencia. Y quien escribió ese libro es Juan, ¿sí?
uno de los discípulos de Jesús. Así que si quieren buscar en su Biblia, Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 10, vamos a compartir algo importante ahí con respecto a la revelación. Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 10. Probablemente no tengamos la misma versión, así que si se les complica seguir la lectura, escuchen nada más. Quiero recalcar por lo menos una frase que me parece importante de este pasaje. Apocalipsis 1, del 10 en adelante. Dice Juan que era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. ¿Qué estaba haciendo Juan? Adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta. ¿Sí? Les recuerdo que Juan en este momento, cuando él dice que está adorando en el Espíritu, él también estaba preso en una isla. ¿Sí? Él había llegado a estar preso ahí en esa isla por predicar el Evangelio. Entonces, estando en la isla, un día se pone a adorar. O sea, entiendan este otro mensaje, ¿no? Podemos estar en una cárcel, pero eso no debería impedir que adoremos en el Espíritu. Tu cuerpo puede estar sin la movilidad de libertad, pero aún en tu espíritu puedes adorar a Dios. ¿Sí? Bien. Entonces, dice, yo estaba adorando en el Espíritu, de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas ciudades del Asia Menor. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Fíjense que Juan era uno, dijimos esto los domingos pasados, ¿no? Juan era quizá el discípulo que más conocía a Jesús, pero ahora está frente a él y dice era semejante, o sea, estaba realmente transformado. La revelación que estaba teniendo Juan en ese momento era muy superior al Jesús que él había conocido, ¿no? Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. ¿Se acuerdan que dijimos el domingo pasado que quienes ven a Dios, esos son los que pueden morir? Bien. Caí como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Pregunto de nuevo, ¿qué estaba haciendo Juan cuando comienza este pasaje? Estaba adorando. ¿Qué vino después de la adoración? La revelación. Antes de empezar la reunión, dijimos entre los músicos allí, cuando estábamos orando, que uno puede escuchar mensajes sobre revelación, uno puede hasta saber la importancia de la revelación, pero aún así no pasar absolutamente nada. De hecho, la palabra revelación no es una palabra desconocida en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, ¿sí? Se habla mucho de revelación. Pero aún así podemos no recibir revelación. ¿Por qué? Porque no pasamos
por la puerta de la revelación, que es la adoración. Difícilmente Dios le revele algo a alguien que no le está adorando. Sí hay casos en que Dios se tiene que aparecer a algunos, aunque no le estén adorando, pero lo hace en casos de extrema necesidad, como es el caso de Saulo. ¿Sí? Saulo había descubierto un secreto. Entonces Dios dijo, si no lo freno ahora, no lo para nadie. El secreto que había descubierto Saulo es que la iglesia de Jesucristo comenzaba a crecer en las casas, que no necesitaba templo, no necesitaba religión, no necesitaba tradición para crecer. Saulo descubrió eso, que los cristianos ya ahora empezaban a ser cristianos en cualquier lugar, por eso pedía cartas para meterse en sus casas y así poder matarlos. Entonces Dios dijo, ajá, este me descubrió, entonces me tengo que presentar yo mismo. Fue un caso de extrema necesidad, pero todos los otros casos donde hay una revelación, siempre encontramos al hombre de Dios, al siervo de Dios, al profeta, quien sea, adorando, en una situación de adoración. Por eso es que después de haber predicado 2 o 3 mensajes sobre revelación, más todo lo que ustedes agregaron sobre revelación en sus grupos de crecimiento, hoy necesitamos decir que se accede a la revelación a través de la adoración. Si no hay reconocimiento de quién es Cristo y de quién soy yo delante de Él, el Señor no se va a revelar. El Señor no va a tirar perlas a los chanchos, sin ofender a nadie, ¿no? Sobre todo a los chanchos. Pero Dios no va a desperdiciar en mostrarte algo que no entenderías, ¿sí? Que solamente puede entender aquel que está en una actitud de adoración. Solamente lo puede entender aquel que está en una actitud de reconocerse mucho menor que Cristo. ¿Sí? Entiendan bien, la actitud que busca Cristo no es la simple alabanza o exaltación. ¿Qué es lo que hicimos hace un ratito? Cuando todos terminamos cantando esta última canción y diciendo, grandes son tus maravillas, ¿qué es lo que estábamos haciendo? ¿Adorando o alabando? Estábamos alabando algo que puede hacer cualquiera. Vamos afuera y podemos hacer el experimento. Y podemos encontrar y escuchar a cualquier persona ahí afuera que dice, la verdad que Dios es grande, porque mirá la naturaleza, mirá las montañas, mirá los ríos, lo que Dios hizo es bárbaro. Aún reconociendo a Dios como creador de todo, puede no reconocer a Dios como su Señor. En cambio, el que adora es aquel que reconoce a Dios como Señor y por lo tanto se humilla delante de Él. Cuando nuestro ego sigue activo, cuando seguimos haciendo la nuestra y al mismo tiempo canto una canción como la de recién, alabo, pero no adoro. Y aunque tenga toda la actitud física, puede tener los ojos cerrados, puede tener las manos levantadas, creo que algunos inclusive pueden estar arrodillados, pero mientras que tu ego siga pensando que es mayor que Cristo, ¿cuándo nuestro ego piensa que es mayor que Cristo? Cuando sigue tomando decisiones. Si yo no permito que sea Dios el que dirija mi vida, entonces el ego sigue demasiado vivo y no puedo adorar. Adora a aquel que se postra delante de Dios. Entonces, la revelación llega cuando nos postramos delante del Señor y reconocemos, aunque sea mínimamente, que Dios es superior a mí. ¿Me entienden? Entonces, Juan estaba adorando en el Espíritu cuando le vino esa tremenda revelación. Y ahí, entonces, en ese pasaje aprendemos que la adoración nos acerca a Dios. Y cuando nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Eso es lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 8. ¿Sí? Santiago capítulo 4, 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Cuántos quieren tener a Dios bien cerquita? ¿Sí? ¿Cuántos quieren tener a Dios bien cerca? ¿Qué tenemos que hacer para que Él se acerque a nosotros? Acercarnos nosotros a Él. Se hace a través de la adoración, a través del reconocimiento de quién es Dios. ¿Sí? Romanos 12, ahí Pablo dice lo mismo. Dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes.
que sea un sacrificio vivo y santo, ¿sí? Que no te confunda la palabrita vivo, porque antes de la palabrita vivo está la palabrita sacrificio, ¿sí? Y el sacrificio puede empezar vivo, pero siempre termina muerto. ¿Se entiende? Es decir, el principio del sacrificio puede ser o vivo o muerto, ahí no hay problema. El asunto está en el final del sacrificio. Cuando se consume el sacrificio, sí o sí estás muerto. Entonces Pablo dice que nos presentemos como sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, dice Pablo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo viene el cambio? ¿Cómo viene la transformación? ¿Cómo viene la revelación? A través de presentarnos nosotros como sacrificio. Adoración. Eso es adoración. ¿Me siguen? Si hay una característica que Dios está buscando en este tiempo entre nosotros, eso es adoración. Si hay algo que Dios está esperando ver en nosotros para poder manifestarse con toda su grandeza, eso es adoración. ¿Se acuerdan del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana? Juan capítulo 4. Si quieren pueden buscarlo. Juan capítulo 4. En ese pasaje vemos la forma quizá más primitiva de adoración, ¿sí? La más sencilla. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una mujer que lo único que puede llegar a ser es reconocer que de Dios viene alguien que va a salvar al mundo. Pero más allá de su vida desordenada, por lo menos tenía eso bien en claro, que en algún momento Dios iba a mandar a alguien, y eso hacía que Dios sea superior a ella misma. ¿Sí? Entonces fíjense que hay un acto de adoración allí en esas palabras. Versículo 23. Jesús hablando con ella le dice: se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, ¿sí? O sea, en espíritu y en verdad. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y la mujer dijo, y aquí viene su acto de adoración, dice: sé que el Mesías está por venir. ¿Se dan cuenta? Una adoración muy primitiva, pero adoración al fin. Al que llaman Cristo, cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. ¿Ven ahí la expectativa que tenía la mujer? Esa expectativa era una expectativa de adoración. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy. A ver si nos damos cuenta. Otra vez. ¿Qué es lo primero que sucede? Hay adoración. ¿Y qué viene inmediatamente después de la adoración? Revelación. Porque Jesús le dije: acá estoy. Se revela, se manifiesta. ¿Sí? Imagínense si esta mujer hubiese dicho: más, sí, vos no sabés nada, yo con vos no puedo hablar, así que me voy. Y se fue. Se hubiese perdido el que Cristo se le revelara. A veces pienso que muchos de nosotros nos perdemos la revelación de Cristo, porque cuando Cristo está ahí, a punto de mostrársenos, por ser tan egocéntricos, levantamos campamento y nos vamos, ¿no? Y Jesús se queda con las ganas de revelarse. Y nosotros seguimos preguntándonos: ¿cuándo será que Jesús se me revele? ¿Cuándo será que yo podré tener una visión como tienen otros? ¿Cuándo será que yo podré ver una manifestación de Dios en mi vida? Y Dios de arriba dice: pero si lo quise hacer. Lo quise hacer. Pero a causa de tu egocentrismo, a causa de tu orgullo, a causa de que no tuviste paciencia, te fuiste.
Si solamente te hubieses quedado, como se quedó la mujer, en contra de todas las leyes sociales de la época, se quedó igual hablando con un hombre, cosa que estaba muy mal visto en el tiempo. Pero se quedó. Y gracias a quedarse y reconocer que alguien vendría de parte de Dios a salvarla, eso le trajo revelación. Otra vez, vemos en este texto juntas las dos cosas, adoración y revelación. ¿Cuáles son las características que dice Jesús aquí que busca al Padre ver en aquellos que le adoren? Espíritu y verdad. Jesús dice, porque Dios mismo es espíritu y Dios mismo es verdad. Dios quiere que sean espíritu porque la adoración tiene que salir de lo más profundo de tu ser. No puede ser una adoración almática, no puede ser del alma, ¿sí? Es cuando canto con las emociones. Entonces, si me siento bien, adoro. Si no me siento bien, no adoro. Bueno, en realidad no estás adorando, ¿no? Porque no se puede adorar con el alma. No es una adoración simplemente física, porque tu cuerpo puede estar mostrándonos a nosotros, ¿sí? Que estás ahí enchufadísimo en el tiempo de alabanza y adoración, pero por dentro en tu mente estás pensando que el martes se te vence la boleta de la luz, el gas, el cable, todo junto y no sabes dónde va a sacar la plata. No estás adorando. Tu cuerpo está haciendo que adora, pero por dentro estás pensando en cualquier verdura. ¿Sí? Por eso es que Dios dice, la adoración tiene que ser de espíritu, porque el único que no miente es el espíritu. El alma y el cuerpo no les creo nada, dice Dios. El espíritu. Y en verdad, la segunda característica, en verdad. ¿Por qué? Porque la verdad hace que siempre busquemos algo sobre lo cual adorar. Buscamos la verdad revelada en Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que seamos buscadores de la verdad. Que cuando adoremos, como decía el apóstol Pablo, con conocimiento de causa, ¿sí? Él decía, canten con entendimiento, o sea, no canten de cualquier cosa. Si estás cantando que Dios te libertó y salís de acá diciendo la verdad que me siento como un esclavo, no puedo hacer nada, no estoy libre para nada, siempre estoy... Entonces, ¿qué estuviste cantando? Eso no es adorar en verdad. El adorador en verdad es aquel que adora a Dios, que expresa, ya sea en canto o en oración, como sea, pero expresa lo que Dios hizo en su vida. ¿Sí? Entonces, por eso hoy, cuando cantábamos que el Señor... Que las maravillas de Dios son grandes, ¿no? Bueno, la pregunta fue, ¿cuántos de ustedes vieron maravillas? Porque si ustedes no vieron maravillas, ¿qué sentido tiene que hablen de eso? ¿Sí? Y esto es, a ver, trasladémoslo a nuestro mundo. ¿Cómo se sienten ustedes cuando su compañero de trabajo viene y te habla de algo que vos te das cuenta que en su vida vio? No tiene, vos por dentro estás pensando, este no tiene idea. Y no le decís nada para no ofenderlo, pero se va a él y a tu otro compañero le decís, ¿escuchaste a él? Este es un mentiroso, es un versero. Él se va convencido de que te convenció. Pero vos por dentro sabés, ¿no? Te quieren hablar de, no sé, qué sé yo, entre los hombres, ¿no? Viene uno y te quiere hacer creer de que él sabe de autos, de motores. Y vos que sos mecánico te quedás calladito. Y se va a él y decís, a mí me va a decir, no tiene idea. En un momento las mujeres, ¿no es cierto? Viene alguien y te dice, no, porque el saquito que me tejí, y vos le haces 2 o 3 preguntitas y te das cuenta que no tejió nada, que lo compró ahí en la tienda del barrio, ¿no? Pero no le decís nada para no ofender. Yo me imagino que muchas veces pasa eso entre Dios y nosotros. Nosotros vamos a Él como expertos en adoración y Dios así, con la manito en el bolsillo. Nos mira como diciendo, ¿vos me querés enseñar sobre adoración? Y cuando vos te vas, Dios mira a los ángeles, aunque Él lo hace con tristeza y no con sentido de burla, por ahí como lo hacemos nosotros, ¿no? Él lo hace con mucho pesar y le dice a sus ángeles, pobrecito, no tiene idea de lo que está diciendo. No sabe lo que está haciendo. Será por eso que Jesús, mirando a los que lo crucificaban, le dijo al Padre, Padre, ellos no saben lo que están haciendo, no le tomes en cuenta este pecado. Adorar en verdad
es cuando yo me acerco al Padre fundamentado en una experiencia que ya tuve con Él. Entonces no digo cualquier cosa, digo lo que ya viví con Él, aunque haya sido una sola, aunque solamente haya experimentado, no sé, la salvación, aunque alrededor mío nada se solucionó todavía, pero por lo menos yo ya sé que si me muero me voy con Cristo. Entonces te pasás 2 horas solamente diciendo eso: me voy con Cristo, me voy con Cristo. No tengo nada solucionado, pero me voy con Cristo, me voy con Cristo, me voy con Cristo. Por eso es que muchas veces repetimos algunas frases en algunas canciones. Y yo sé que por ahí algunos dicen que no tienen otra cosa para cantar, que tienen que estar repitiendo siempre la misma frase. Es que repetimos aquello en lo cual se fundamenta nuestra experiencia. Si no nos transformamos en adoradores mentirosos, o mejor dicho, en mentirosos, como no sos adorador. Por eso es que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, desde lo más profundo, desde donde no se puede mentir, y en verdad, es decir, con conocimiento de causa. Y entonces sí, cuando pasás por esa puerta, el Padre puede llegar a revelarse a tu vida. O mejor dicho, el Padre lo va a hacer. Porque para Dios esto es tremendamente importante. Fíjense qué importante que era este tema de la adoración para Jesús, que toda la charla con la mujer samaritana se centró en adoración. En adoración. Ese fue el único tema del cual hablaron. Es más, como le pasó a la mujer, también le pasó a Jesús. Es decir, si estaba mal visto que una mujer hable con un hombre en la calle, peor visto estaba que un hombre le hable a una mujer en la calle. Pero Jesús dijo: esto es tan importante para mí que voy a correr el riesgo del papelón, de la vergüenza, de la humillación, de la calumnia, de lo que sea. Fíjense qué importante que era para él la adoración. Y la frutillita del postre, que nos muestra que Jesús se muestra más saciado por esa conversación donde se hablaba de adoración, que inclusive cuando los discípulos le trajeron la comida. ¿Se acuerdan cómo termina el texto, no? Los discípulos habían ido a buscar comida y cuando llegaron con la comida en ese interín, Jesús había hablado con la mujer. Y cuando llegan los discípulos y le traen la comida, dicen: no, ya estoy lleno, gracias. ¿Cómo? ¿Y qué comiste? No, me llené, me alimenté de lo que más me gusta comer. Y cuando revisás la historia, nadie le acercó ni siquiera un bizcochito. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿De qué se alimenta Jesús? De la adoración. Podríamos decir entonces que Cristo se alimenta de tu adoración. Hace un tiempo atrás, me acuerdo haber predicado un mensaje aquí, ahora me estoy acordando de esto, ¿no? Un mensaje aquí donde yo les decía que cuando el diablo condenó a la serpiente, allá en Génesis, capítulo 3, la condenó para que todo el resto de su vida coma polvo, ¿sí? Nosotros sabemos que la serpiente representa a Satanás. Así que en definitiva le estaba diciendo a Satanás que iba a comer polvo, ¿ok? ¿Nosotros de qué fuimos hechos? Del polvo. O sea que el diablo se alimenta de nuestra carne, ¿sí? ¿Y Cristo de qué se alimenta? De nuestra adoración. Cuando actúas con carnalidad, el que engorda es el diablo. Cuando adorás, el que engorda es Cristo. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 44, o se lo leo yo. Ezequiel 44, 15 y 16 para los que toman nota. El Señor dice así: se acercarán para servirme los sacerdotes levitas. Solo ellos, dice el Señor, entrarán en mi santuario y podrán acercarse a mi mesa para servirme y encargarse de mi servicio. Solo ellos, ¿sí? Podrán acercarse a mi mesa. Es interesante que muchas veces en la palabra Dios menciona el que nos acerquemos a Él a través de una comida. Y si comida es adoración, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que hay que acercarse a través de la adoración. ¿Se acuerdan de ese texto que muchos de ustedes saben de memoria, Apocalipsis 3:20?
Cuando Jesús dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y ¿cómo sigue? Y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué le interesa al Señor? Que comamos con él. ¿Y cuál es la comida que come el Señor? La adoración. Lucas 17:7 dice, ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara el campo o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Como diciendo, nadie de ustedes hace eso. Más bien le dicen, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después bebe y come tú. ¿Sí? O sea, cuando nos acercamos al Señor, aún después de haber trabajado en el campo de Él, ¿cómo espera Él que nos acerquemos? Dándole de comer. ¿Y cómo le damos de comer? Adorando. Ahora, fíjense que hay algo acá, ¿no? Nosotros muchas veces venimos del campo, venimos de trabajar, venimos aquí y decimos, Señor, toda la semana estuve ministrándote, ahora necesito un tiempo para mí. Por favor, quiero escuchar palabras yo. O sea, me quiero alimentar yo. Entonces, nuestra ecuación es del campo a alimentarnos nosotros. Pero Jesús pone algo en el medio y dice, no, del campo a alimentarme a mí. Y después te alimentás vos. Así como funciona. Por eso es que muchas veces venimos a un culto y nos vamos como vinimos. Y decimos, la verdad que hoy no pasó nada, no sentí ni la presencia de Dios, no sé para qué vine. ¿Y por qué esa sensación? Porque te olvidaste de lo del medio. Alimentar a Cristo, adorarle a Él. Adoración. Todo comienza por la adoración. Todo arranca por ahí. Entonces, te pregunto, como al pasar, ¿entienden que es importante la adoración, sí o no? O mejor dicho, ¿ustedes entienden que para Cristo es importante la adoración? No digo si para vos es importante. Digo, ¿ustedes entienden que para Cristo es importante que le adoremos? ¿Sí o no? Entonces, entendiendo que para Cristo es tremendamente importante la adoración, ¿alguna vez tomaste tu Biblia, un cuaderno y un lápiz para anotar cómo quiere Cristo que le adores? Yo creo que la mayoría de las veces que juntamos estas tres cosas, Biblia, papel y lápiz, es para escribir cosas que necesitamos nosotros, ¿no? Entonces leemos hasta que encontramos algo que Dios me dice a mí. Dios me va a bendecir. Me va a bendecir. Y sigo leyendo. Dios me va a sanar. Me va a sanar. Y así. Y tengo un cuaderno lleno de cosas que Dios me va a hacer a mí, pero nunca anoto en ese cuaderno lo que Dios quiere que yo le haga a Él. Entonces Dios dice, buenísimo tu cuaderno, está llenito. Si querés andar comprando otro, pero te aviso que nada de eso te va a pasar. Porque vas del campo a comer vos, te estás olvidando de alimentarme a mí. ¿Es importante la adoración para Cristo o no? ¿Te das cuenta que muchas veces, o quizá la mayoría, o quizá todas las veces que Dios se te quiere revelar, te perdés su revelación? Porque no sos capaz de invertir un tiempo de adoración. Y acuérdense que adoración no es lo mismo que alabanza, ¿sí? Les expliqué recién. Adoración. Un tiempo donde reconozco que Él es superior, donde reconozco que Él es Señor, donde reconozco que Él es mi dueño, donde reconozco que no tengo derecho a decir lo que se me ocurra con mi boca, donde reconozco que no tengo derecho a dejar pasar cualquier pensamiento por mi mente porque es suya, donde reconozco que no puedo prestar mi oído a escuchar cualquier cosa, ni siquiera cualquier música, porque mi oído no es mío, es de Él. Y si presto mi oído para escuchar cualquier cosa, estoy siendo usurpador de algo que no me pertenece, o sea, soy ladrón.
Adoración es cuando yo reconozco que todo en mí ya no me pertenece, porque yo en realidad ya no existo, yo morí y el que vive en mí es Cristo. Por lo tanto, todo lo que hay acá es de Él. Si lo pienso usar, le debería preguntar si me da permiso para usarlo. Eso es adoración. Reconocer el señorío de Cristo. Entendiendo que adorar es acercarse a Dios. Les leo este último texto. Éxodo 23:15. Éxodo 23:15. Es el Señor otra vez el que está hablando. Y le dice bien explícitamente al pueblo allí, le dice: nadie se presentará ante mí con las manos vacías. El pueblo lo entendió inmediatamente. Entonces empezaron a llegar delante de Dios con ofrendas en sus manos. Y después Dios le escribe muchísimo, o les habla mucho, que Moisés termina escribiendo acerca de la ofrenda. Pero cuando se acercaban a Dios, la ofrenda que le traían, obviamente no es que se la mostraban y se la llevaban de vuelta. ¿Sí? Ese día lo que traían en ofrenda se quedaba ahí, no volvía a casa. ¿Ese es el verdadero sentido de la ofrenda? O sea, en definitiva, ofrendar es dar algo que se muere a mí. Lo pierdo. Lo pierdo. ¿Por qué entonces Dios pide ese acto de ofrenda? ¿Por qué? Porque cuando te acercas a Él tiene que haber muerte sí o sí. Dijimos el domingo pasado, nadie llega a ver a Dios si no está muerto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque delante de su presencia no puede haber pecado, y nosotros somos pecado. No es que pecamos de vez en cuando, ya somos pecado. La cantidad de pecado que hay en nosotros ya hizo que seamos pecado. No podemos acercarnos a Dios. ¿Cuál es la única forma de acercarnos a Dios? Morir en Cristo. Lo estamos explicando los miércoles. Lo que no viene los miércoles le va a costar más entenderlo. Pero ¿cuál es la forma de acercarse a Dios? Morir en Cristo, esconderse adentro de Él, muerto, bien moridito. Y entonces, ¿quién es el que se acerca al Padre? El único que tiene acceso a Él es Cristo. Él se acerca, pero yo voy escondidito adentro. Silencio, mute, no puedo decir nada, porque si el Padre me descubre, me liquida. Eso es lo que pensó Isaías, ¿se acuerdan? Se le mostró el Padre y dijo: ¡ah! Soy hombre muerto. Y entonces urgente vino un ángel y lo purificó, porque si no quedaba seco ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué en la ofrenda Dios pedía que traigan un animal para sacrificar? Porque el animal era lo que se moría en lugar del ofrendante. ¿Sí? Y uno dice: bueno, pero eso es del Antiguo Testamento. No, Señor. Porque Dios hasta el día de hoy sigue exigiendo que quien se acerque a Él debe morir. Hasta el día de hoy. Como dijimos hace unos miércoles atrás, la gracia no es la solución para no morir. La gracia actúa cuando ya estás muerto. ¿Sí? Entonces sí o sí tenemos que morir. Así que si queremos acercarnos a Dios, tenemos que llegar acá muertos. Ahora, Dios dice: bueno, pero si no querés morir vos, entonces tráeme algo que muera en tu lugar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Agarro mi billetera, ¿sí? Y digo: Señor, a ver, yo estoy dispuesto a que lo que está dentro de la billetera muera a mí. Estoy dispuesto a perderlo en representación de mi vida. Entonces vengo aquí, me acerco a este lugar, ¿sí? Y deposito mi ofrenda, que me representa a mí. O sea, lo que está ahí adentro debería representarme. Cuando vos venís delante del Señor
con un billetito de 2 pesos o una monedita, es porque a vos mismo te considerás poca cosa. Salvo que sea lo único que tengas, como aquella viuda de la historia de Jesús. Pero cuando en tu billetera tenés otros billetes y elegís el más chiquitito, ese acto está declarando lo que vos realmente sos. ¿Entienden ahora por qué ofrendamos? Porque si no le ofrezco a Dios algo que muera en mi lugar, el que se muere soy yo. De hecho es lo que ha pasado a aquellos que han dejado de diezmar, entendiendo esto, ¿no? Digo, el que entiende esto. Ahora, el que está afuera y nunca le hablaron de esto, bueno, a lo mejor el Señor le perdona, no sé, es cosa de él. Pero el que ya entendió esto y aún así sigue sin diezmar y aún así sigue sin ofrendar, entonces Dios dice, bueno, muy bien, yo te avisé, ahora ya que no entregás algo que muera en tu lugar, lamento, pero el que se empieza a morir a partir de hoy sos vos. Entonces vemos gente que no diezma, que no ofrenda, que de a poco se va secando. ¿Por qué? Porque no alimenta a Cristo. Quizá alguno no sabe bien cómo empezar a adorar. Y una y otra vez se envuelve en simplemente exaltar o alabar. Dijimos que eso lo puede hacer cualquiera. Pero si querés adorar, comenzá humillando tu vida delante de Cristo. Ahí comienza todo. Aquellos que necesitan ayuda, déjenme que les ayude ahora y digan conmigo así: Jesucristo, hoy reconozco que eres el enviado de Dios, que eres Señor, y además reconozco que eres Señor sobre mi vida. Por eso es que ahora sujeto mis pasiones, mis deseos a tu voluntad. Yo declaro que mi mente ya no me pertenece. Yo sé que ya no tengo permiso a pensar cualquier cosa. Yo hoy reconozco que mi boca no me pertenece. Yo ya no tengo permiso para decir lo que se me ocurra. Yo sé que todo mi ser te pertenece. No hay nada en mi cuerpo que yo pueda usar según mis criterios. Hoy sujeto a ti mi vida entera. Eres mi Señor. Eres mi Señor. Eres mi Señor. ¿Cuántos aquí pueden decir que Cristo es su Señor? ¿Pueden decirlo conmigo? Digan así: eres mi Señor. Tú eres mi Señor. ¿Lo puedes decir una vez más? Esto lo vamos a estar haciendo por la eternidad, así que no te canses de decirlo. Decirle: eres mi Señor. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor.